La pantalla iluminaba tenuemente la habitación. El resplandor frío del monitor dibujaba sombras irregulares sobre las paredes desnudas, mientras el sonido constante del ventilador del ordenador rompía el silencio de la madrugada. Frente a él, encorvado, con los dedos suspendidos sobre el teclado, estaba Víctor. Desde hace apenas 3 semanas. Un traslado movido por trabajo, una oportunidad mejor, sin ideas, sin opciones, sin alternativas. Lo que el destino depare. Una vida nueva lejos de lo anterior. No había nada que dejar atrás, pues nada tenía. Su vida siempre había sido una sucesión de lugares temporales, contratos breves y noches demasiado largas. El apartamento era pequeño, antiguo, lo único permitible, pero había algo en el que no encajaba, me perturbaba, desde el primer día. Creo que fue el olor, denso, viejo, como madera húmeda y polvo acumulado durante décadas. Y ese silencio, perturbador, profundo, aislado del mundanal ruido siendo una calle tan transitada, siempre tan concurrida, había ese angustioso silencio que me envolvía, en una inquietud visceral y perversa. Y esa mesa, vieja y roída, que me provocaba ese temor sin nombre, aquella maldita mesa, esa negativa vibración, ese tacto desagradable y caliente. Ya estaba allí, donde la encontré, en la pared principal de mi habitación. Pesada, maciza, de madera oscura. Sus patas apolilladas, ennegrecidas, erosionadas, como si hubieran soportado más peso del que debieran durante demasiado tiempo. La superficie estaba cubierta de marcas, cortes finos, arañazos profundos, zonas hundidas, como si alguien hubiese trabajado sobre ella durante años. Encima, alguien había grapado un tapete oscuro. ¿Qué ocultaba su verdadera pátina, el reflejo de todo lo vivido? Con intento torpe de ocultar su estado. La tela, desgastada en los bordes, levantada en algunas esquinas, y bajo ella se adivinaban las irregularidades de la madera, con grapas oxidadas, ajustando la tela a la tapa. Parecía improvisado, pero funcional. Víctor no le dio importancia. Instaló allí su ordenador. Trabajaba de noche, de escritor, freelance, corrector, redactor, lo que surgiera. Su rutina era simple: café, silencio, teclado. Pero ya la primera noche. Había una calma inquieta. No sabría decir qué, ni cuándo empezó. Los primeros días un extraño malestar, una preocupación incierta. Aunque procuraba ignorarlo, hicieron que no descansara las primeras noches. En pocos días, fue creciendo en mí un temor. Algo oscuro que me incomodaba, que me envolvía. Algo que mis noches desvelaba y transportaba mi alma a un extraño infierno de criaturas macabras y perversas. Con seres deformes y demoníacos que me acosaban y torturaban, pesadillas caóticas, un peso y una inquietud profunda que me provocaban una migraña terrible y casi insoportable. Solo sentarme delante de aquella mesa, un miedo visceral, un miedo sin nombre, un horrible dolor punzante en la sien, como si algo quisiera abrirse paso hasta dentro de mi cabeza. La pantalla temblaba y se desenfocaba. Las letras se deformaban y bailaban. Se retorcían como si estuvieran vivas en una danza infernal, a la par que el tan desagradable tacto del tapete, que casi me repugnaba, y anormalmente caliente, sin un motivo razonable. Iba escalando sin ser consciente de que no controlaba ni mi juicio ni mi cordura. Víctor se llevó las manos a la cabeza, la migraña, las visiones, las voces, el elenco de seres inhumanos y grotescos con gesto demoníaco que parecían esperarme en esa dimensión oscura. Sentí en mi cuerpo un calor intenso y insoportable. Ardía a la par que giraba y giraba, como en un tío vivo infernal que me absorbía, y me desvanecí. El mundo cambió, no sé si caí o resbalé, solo que desperté en el frío suelo. La habitación se deshizo como ceniza arrastrada por el viento, y entonces... silencio, cegado por la más negra oscuridad. Un pánico irracional que me desprotegía, y después, me hallé en un paisaje desconocido, en el bosque muerto. No era un bosque normal, los árboles no tenían hojas, sus ramas largas, retorcidas, secas, como huesos extendidos hacia un cielo que no existía. El suelo estaba cubierto de una materia gris, espesa, que no era tierra, ni polvo, ni ceniza, pero parecía todo eso a la vez. Sus ramas y troncos podridos, llenos de gusanos.
asomando una repugnante savia color sangre, que todo impregnaba. Apresada en ellas personas, animales, con horribles gestos de sufrimiento abandonando sus vidas allí mismo. Ya con carnes podridas, síntoma de llevar unos décadas, otros milenios por ser puros huesos. No había vida, no había luz, solo una penumbra que todo iluminaba tenuemente. Pero sé que no estaba solo, susurros de seres demoníacos de un eco lejano y fantasmal que gritaban mi nombre, llamadas extrañas de esa dimensión negra y oscura donde me encontraba. Inconscientemente me escondí tras uno de esos árboles, mustios y podridos, aunque en mi interior sabía que no me ocultaría de lo que me estaba acechando. Aún bloqueado, perdido y disperso, queriendo procesar la realidad del lugar desconocido donde me hallaba, solo procuraba alejarme de los susurros, siempre moviéndome, agotándome poco por momentos por respirar este aire rancio y denso de muerte y árboles podridos. Con dificultad, arañando mis pulmones con cada inhalación. Entonces los vi, las formas, sombras y figuras antinaturales y deformes. Altos, demasiado altos, o bajos, arrastrándose entre las raíces muertas. Algunos parecían humanos, pero estirados, desproporcionados, con extremidades imposibles que no encajaban. Otros, no tenían forma reconocible, y todos, lo miraban. No con ojos, sino con algo peor. Gruñidos, bramidos, si estaba en una pesadilla, quería despertar. Nunca imaginé tan aberrante escenario, intentando ocultarme de esas bestias deformes, pero sus almas parecían husmear en este bosque antinatural, el temor y el miedo de los que como yo, caemos en desgracia de acabar aquí. Pero sabían que estaba allí, sin dónde huir, ni dónde esconderme. Aún intentaba procesar todo esto. Sin opción, sin escapatoria, salida a ninguna parte. Dejé de huir, mis piernas ya no respondían. La fatiga y la asfixia del esfuerzo y de ese aire rancio y respirable me agotó por completo. Mi cuerpo, mi conciencia, ya no era ajeno. Tenía que aceptar lo que fuera. No había salida. Y entonces, la voz. Al principio, un susurro roto y ahogado. Como si viniera desde lejos, desde dentro, de todas partes, todo lo envolvía. Llévame, 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 repitió una y otra vez. Apreté los dientes, negué con mi cabeza. No, no estás aquí. No estás aquí, grité. Pero la voz insistía, más cerca, más clara, y repetía, llévame. Y entonces la veía, entre las formas que se retorcían en la distancia, una mano, pálida, alargada, totalmente irreal, emergiendo de la nada frente a él. Los dedos se extendían hacia él, temblorosos, suplicantes. Llévame. Y detrás, los otros. Las figuras, más cercanas ahora, más definidas, criaturas que no deberían existir, demoníacas, grotescas, amorfas y antinaturales. De este mundo tenebroso de sombras donde me encuentro. Y todos. Observando. Esperando con ansia incontrolables, y me vi rodeado de todas ellas, tirando de mi cuerpo en todas direcciones. Desgarrando mi carne, mi piel, mis huesos. Dándose un festín con mi cuerpo, como bestias o alimañas alimentándose de carroña. Con dolor inhumano, grité y grité, tan fuerte que no conseguía oír mis propios pensamientos, y ese dolor de frenesí salvaje. Y desperté de golpe. De vuelta en la silla, con el ordenador que frente a mí seguía encendido. Con la pantalla y el teclado esperando. Marcando el reloj las 3:17. Las 3:17. Aún asfixiado y respirando con dificultad. Empapado en sudor, frío e incómodo. Se incorporó llevándose las manos a la cara. Solo ha sido un sueño. Pero sé que no lo era. Y mi mente racional intentando procesar lo vivido, enfrentarme a este infierno desconocido y siniestro. Las noches siguientes fueron peores, más intensas, más largas. Las migrañas empezaban antes. El sopor llegaba más rápido. El dolor extremo que me oprimía y cegaba. Y en el bosque, dolor tan intenso y profundo, absurdo y oscuro, negativo y perverso. Con las criaturas deformes y siniestras, que solo viven en la dimensión donde lo imposible y lo demoníaco pueden existir.
con el dolor, el sufrimiento, la tortura. Donde las bestias antinaturales acechan y sacrifican almas de los que se pierden como yo. El sonido, ese sonido. De respiraciones ahogadas y carnes desgarradas. Un murmullo constante. Como cientos, miles de voces, gritos y lamentos, hablando al mismo tiempo en un idioma que no entendía. Y entre todas ellas. Una. Siempre la misma. Llévame. Llévame, con esa mano fantasmal. Que intentaba alcanzarme. Empecé a notar cambios durante el día, no solo por la noche. Sombras en los reflejos, formas en los rincones. Movimientos que se desplazaban y desaparecían. Y la mesa, esa mesa que ya su tacto llegaba a repugnarme, con una sensación desagradable, inquietante, perversa. Mi interior me avisaba de algo desconocido que me provocaba un miedo visceral. Molesto e incómodo al ponerme a escribir. Una tarde, al sentarme en la mesa, alguna grapa suelta, al levantar ligeramente el tapete, vio algo. Las marcas no eran aleatorias. Eran patrones, líneas, símbolos. Grabados profundamente en la madera, no parecían escritos. Parecían trazados. Como si alguien hubiese intentado abrir algo. O cerrar algo, volvió a cubrir la mesa rápidamente. No quería saber más, pero ya era tarde. Esa noche, una inquietud me envolvió, un temor sin nombre que de manera inconsciente me prevenía de que algo se acercaba, y una niebla densa llenó toda la habitación, todo cambio y me sentí caer hasta que de nuevo. El bosque, aparecí en el frío y lechoso suelo. Era más oscuro. Más real, más hostil. Las figuras esta vez, parecían estar esperándome. Estaban a mi alrededor. Demasiado cerca. Podía sentir con su presencia física su olor nauseabundo. Y la mano ya no estaba lejos. Estaba frente a mí, apenas unos centímetros. Los dedos se movían, más definidos. Más humanos. Con voz gutural y tremendamente clara, llévame, negué con la cabeza, retrocediendo. No. Pero algo ocurrió. Por primera vez, pude moverme. Sus dedos temblaron, se levantaron lentamente, contra su voluntad, o guiados por algo. No lo sabía, pero avanzaron hacia la mano. No, susurró, no. Pero la voz cambió. Ya no era suplicante. Era urgente. Llévame. Y entonces, todo se detuvo. El murmullo cesó, las figuras se congelaron, expectantes. El bosque dejó de respirar. Y en ese silencio absoluto, sentí que algo tiraba de mí desde dentro, desde todas direcciones. Y comprendió, no sabía cómo. Pero lo comprendió, no era un sueño. No era una visión. Era un puente. La mesa no era solo una mesa. Era una puerta. Siempre lo había sido. Y alguien o algo, estaban al otro lado. Esperando al desdichado que se pusiera frente a la mesa. La mano avanzó un poco más. Los dedos tocando los suyos. Llévame. Y por primera vez. Tras la mano seguía un brazo y el torso de una figura siniestra y demoníaca con gesto perverso. Porque en el fondo, muy en el fondo, había algo peor que el miedo. Era aceptar lo inevitable, la servidumbre del ser humano inferior al servicio de demonios. Una sensación de pertenencia. Como si ese lugar, ese bosque muerto, esos demonios deformes, son reales, más que su propia vida, más verdaderos. Con contexto diferente. Por un segundo volvió en sí, frente a la pantalla del ordenador que parpadeaba. El cursor seguía allí, esperando. Y sin darme cuenta, empecé a escribir. Palabras, frases, símbolos. Los mismos que había visto bajo el tapete. Sus dedos se movían solos, rápidos, precisos. Elevados por una fuerza extraña y perversa que los guiaba con precisión quirúrgica.
Algo demoníaco los manejaba. La voz, una carcajada. Y por última vez, más cerca que nunca. Llévame, repitió. Y entonces extendí la mano. Agarré esa mano fantasmal, un escalofrío recorrió mi cuerpo, temblaba y me sacudía violentamente. En ese momento una extraña niebla lo envolvió todo de nuevo. Todo será cumplido. Una voz formidable habló. Sella el pacto humano y llévate a la bestia contigo.